Sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Líderes en Acción. Les saluda Gildardo Avendaño y el día de hoy tenemos un programa maravilloso. Seguridad personal y familiar. Lo que salva vidas. Medidas de autoprotección. ¿Qué debes de saber tú antes, durante y después de un asalto, robo, secuestro, chantaje telefónico? El día de hoy tenemos a un líder en seguridad. Enrique Tapia Padilla. Enrique Tapia Padilla es consultor especialista en seguridad en instalaciones y protección personal. Es licenciado en Mercadotecnia y tiene una maestría en Administración. Enrique fue expresidente de la asociación donde integran a profesionales de seguridad, ASIS International. Y no solamente, actualmente es el vicepresidente regional senior para México, Centroamérica y el Caribe, con 16 capítulos y más de 1,200 socios en 9 países. Tiene la certificación más alta del profesional de seguridad, el famoso CPP para los amigos de seguridad que nos están viendo. Y es proveedor de 20 empresas multinacionales de las 500 que se mencionan en expansión. Bienvenido, Enrique, a Líderes en Acción. Un placer tenerte aquí. Este es un programa especial, es un tema que difícilmente escucharán y al final ustedes verán los grandes beneficios de que nos estén viendo en Líderes en Acción. Pues muchas gracias Gildardo por la invitación, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. La realidad es que, pues el tema de seguridad está en boga hoy día, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, precisamente por todos los acontecimientos que aquí se están llevando a cabo. Países que anteriormente considerábamos seguros, pues hoy lo vemos que no lo son tanto. Entonces, pues nos vienen todas estas interrogantes de saber si nos atenemos al gobierno, si nos atenemos a la policía, si esperamos a que el vecino nos apoye o qué es lo que podemos hacer. Al final, a mí me parece que la conclusión es la base en el desarrollo de una cultura de prevención está en enseñar a la sociedad a autoprotegerse. Definitivamente no podemos esperar a que un tercero venga a darnos tranquilidad, darnos confianza, darnos seguridad, pues si no partimos de nosotros mismos, que dicho sea de paso, fue precisamente como se ha gestado los éticos y morales, la polarización económica y social. Entonces hay una serie de consideraciones que la realidad es que más en Latinoamérica que en algunas otras partes del mundo es donde viene el tema a preocupar. Por ejemplo, esta parte de la percepción de la sociedad, ¿no? En Latinoamérica, en donde pensamos o donde vemos los periódicos y donde hay más descabezados que encabezados, ¿no? Tenemos una problemática en donde pues de repente los noticieros de la noche, 30 de 45 minutos, están dedicados a la parte de la nota roja, cada vez más programas en la televisión, pues que al final de cuentas es un tema de educación, pues vienen con temas de violencia, peleas y este tipo de cosas, que al final de cuentas en la sociedad viene a ser un tema aspiracional. Y entonces, pues si todos estamos cada vez más tentados por este tipo de cosas, pues evidentemente no es raro que la violencia empiece a crearse en las familias, ¿no? Entonces tenemos una percepción de la sociedad, de la inseguridad, que la percepción es real en sus consecuencias. Si tú te sientes inseguro, pues esa es tu realidad. Y yo a lo mejor no te la voy a venir a quitar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ayer tuviste un problema de un robo, de un asalto, y hoy estás pues un tanto nervioso, ¿no? Y entonces, mi sugerencia es que llevemos las cosas a su justa dimensión. Vienen también otros factores, otras consideraciones, que son el tema de la polarización económica y social, en donde, pues, países, por ejemplo, como en México, pues tenemos a algunas de las personas más ricas, y 200 kilómetros de su casa pues tenemos al segundo municipio más pobre del planeta.
Entonces ese tipo de cosas tan opuestas en los temas que no los vemos en los países desarrollados, ¿no? Donde el rico más rico no se parece al más rico de Latinoamérica, ni el pobre más pobre se parece al pobre. O sea, entonces va viendo esta espiral en donde además se va sumando la parte, por ejemplo, de corrupción. Ya hablamos del tema de inequidad, viene el tema de la corrupción, donde desafortunadamente en Latinoamérica están varios de los países más corruptos del planeta, y entonces pues quien no castiga el mal manda que se haga, que viene la otra parte que es la impunidad. Entonces, en la impunidad hay ocasiones en que nosotros como ciudadanos formamos una parte primordial. Entonces nos estamos diciendo, pues es que el policía me robó, etcétera, etcétera. No, o sea, tú participaste en eso. ¿Por qué? Porque participaste. Bueno, te pasaste un alto, no quisiste respetar el reglamento de tránsito, entonces viene el policía a hacer su trabajo y tú te sientes hurtado en ese sentido. Entonces, la parte de la autojustificación, me parece que tenemos que tener una responsabilidad plena en todas nuestras acciones. En la medida en que nosotros seamos responsables de nosotros mismos, pues seguramente vamos a poder empezar a permear en una sociedad mucho más sana. Estas son consideraciones que en muchas ocasiones no lo vemos. Por ejemplo, las cuestiones de corrupción, las cuestiones de narcotráfico o las cuestiones de piratería. En el tema del narcotráfico todo el mundo satanizamos el tema de la violencia y este tipo de cosas, pero sin embargo, pues muchos nos preguntamos cuando llega el churrito fresco a la comodidad de tu casa, ¿no? Aquella persona que se está drogando, seguramente todos conocemos a alguien que se droga y esa persona forma parte del problema. ¿Por qué? Pues porque afuera se están violentando, se están matando personas precisamente para que llegue eso a tu casa. O en el tema de la piratería. Al menos en México, antes 4 de cada 10 mexicanos comprábamos piratería. Entonces, pues el gobierno dijo, vamos a hacer una ley antipiratería. Hicieron una ley antipiratería y después de la ley antipiratería, 8 de cada 10 mexicanos compran piratería. Y el tema no solamente queda ahí, el tema de la piratería, sino muchos de los piratas están siendo extorsionados por el crimen organizado. ¿Qué quiero decir? Que con cada disco, con cada película que ustedes compran en la calle, que es pirata, están financiando el crimen organizado. Entonces es una situación que empezamos a ver, digamos, de lo global a la parte específica, ¿no? Donde decimos, bueno, ¿cómo resolvemos este tema de la inseguridad? Están muy marcados las estadísticas de inseguridad, por ejemplo, y podríamos decir que tenemos en Latinoamérica mucha certidumbre, excepto 1 o 2 países, que algunos de los problemas no son tanto, por ejemplo, económicos, sino pudieran ser políticos o de venganzas o religiosos. Pero yo les podría decir que en Latinoamérica tenemos una buena noticia, en el sentido es que el delincuente habitualmente tiene una motivación, esa motivación es económica. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Pues con dinero. Esa es una realidad. O sea, el delincuente, si te está atacando, no te está atacando para quitarte la vida o algo, no es su prioridad. Lo que está buscando a lo mejor es tu celular, tu reloj, tu cartera, tu auto, algo que tienes dentro de tu casa o dentro de tu oficina. Esa es la forma en la cual va trabajando mucho el delincuente. ¿Quién es el delincuente? Pues al final de cuentas, el delincuente también forma parte de las familias. El delincuente tiene una familia y vive en sociedad. Y esta persona seguramente también se levanta todos los días en la mañana y se persina con el mismo santo con el que nos persinamos, porque muchos de ellos son muy devotos y más devotos que nosotros, pero simplemente ellos toman esta parte de la delincuencia como parte de su trabajo, como parte de llevar el pan a casa. Simplemente ellos han decidido, pues desafortunadamente, tener una vida pues al margen de la ley. Me quedo entonces con este tema de cómo va operando el delincuente. A ver, vamos a hacer ahí el primer paréntesis. Aquí lo que nuestro experto de seguridad nos está diciendo, lo primero que tenemos que entender es que la clave está en la preparación. Tenemos que prepararnos, no esperemos que el gobierno nos venga a salvar la vida cuando tenemos un problema real. El involucramiento y la impunidad de las autoridades hace que la delincuencia crezca. Entre más preparados estemos, más a salvo saldremos. Segundo, aquí habla de cómo va la tendencia. Y el delincuente es un ser humano de carne y hueso igualito que nosotros. Incluso habla de que el Señor
lo ve como un trabajo y sale a persinarse y prácticamente le dice a su familia, voy a trabajar, sabiendo el riesgo que corre. Es un ser humano, es un ser humano de carne y hueso. Y algo interesante que a donde vamos ahorita a continuar. Lo que lo mueve al delincuente es el dinero, lo que busca es dinero. Tu camioneta representa dinero, tu reloj representa dinero, tu cartera trae dinero. Mientras le des dinero, su objetivo no es lastimarte, no es asesinarte. Ahora sí, continuamos con la siguiente parte porque esto se está poniendo bueno, Enrique. La situación es que el delincuente, es decir, va a conseguir su objetivo, y si nosotros no le damos el objetivo, pues evidente puede ser que busque un objetivo más débil o que nos pueda hacer daño. ¿Por qué? Recordemos que sí, el delincuente no te quiere hacer daño, pero sin embargo, si tú lo atacas o si su vida está en peligro, pues evidentemente él se va a defender. Entonces tiene esa parte de la autojustificación. Entonces buscamos y tenemos para efectos prácticos pues un tema de que, ¿qué es lo que busca el delincuente en nosotros? Primero es un motivo. Entonces ya dijimos que el motivo es económico. Ese es el beneficio que él está buscando. Entonces, si no encuentra en nosotros un beneficio económico, pues entonces no nos va a tocar. Entonces desde ahí empezamos a platicar sobre el tema de cómo evitar que el delincuente se fije en nosotros. Luego, una vez que el delincuente ha visto que traemos el reloj que él está buscando, el celular que él está buscando, entonces va a buscar la oportunidad de sorprender. Entonces, si somos un blanco muy sencillo, vamos en la calle caminando y vamos con el celular pegado en la oreja, si vamos distraídos en el coche y en los semáforos lo estamos utilizando para leer el periódico, pues evidentemente le estamos dando la oportunidad al delincuente de que se acerque a nosotros, de que nos ataque de manera sorpresiva. Y los otros dos puntos van muy de la mano, que el delincuente busca ocupar el menor tiempo y el menor riesgo. El delincuente no quiere ser dañado, no quiere ser lastimado, ni tampoco quiere o tiene la intención de tardarse media hora con nosotros convenciéndonos de que le demos el reloj. Entonces, cuando el delincuente ve esos 4 factores en su víctima, es cuando precisamente se perpetra el delito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para salirnos precisamente del foco? Pues evidentemente, entre las primicias, pues está adoptar medidas preventivas. ¿Qué quiero decir? Evitar que las cosas sucedan. Desde el tema de ser un blanco no ostentoso, es decir, pues a lo mejor no traer un reloj tan caro, no estar mostrando el celular en la calle cuando va uno andando, porque dicho sea de paso, los mayores asaltos o la mayor cantidad de delitos que se cometen en Latinoamérica es por el celular. ¿Por qué? Te lo roban, te lo asaltan, 10 minutos, 15 minutos después ya lo vendieron en $100, $150, en 2,500 pesos para efectos en México, ¿no? Entonces, la cuestión es también romper la rutina. ¿Qué quiero decir? Si todos los días sales a la misma hora, por el mismo lugar y con la misma ruta, evidentemente estás predisponiéndote con el tema de que alguien te pudiera estar observando. ¿Por qué? Porque ya sabe qué hora sales, ya sabe qué hora regresas, y entonces pues pudiera ser relativamente sencillo atacar tu casa. Y dices, bueno, ¿y cómo decidieron delincuente atacar nuestra casa o no? Bueno, pues evidentemente tu casa, al igual que tú, pudiera ser una casa que se pudiera mostrarse ostentosa, o que se pudiera mostrar con unas bardas muy bajas, unas puertas débiles, que pudieran facilitar precisamente su intrusión. Entonces, digamos, tienes la facilidad para poder saltar, para poder entrar, y además adentro pues pudieras tener algunas cosas que está buscando el delincuente, pues entonces cuando tenemos que poner un poquito los focos rojos para poder empezar a adoptar medidas de seguridad. Esa es una de las premisas que vamos tomando. ¿Cuáles son los principales delitos que existen en Latinoamérica? El robo casa habitación, el asalto, la extorsión, el secuestro, el robo de automóvil, y ahorita un tema que muchos no lo toman en consideración, que precisamente el robo de información o los delitos cibernéticos, que en la mayoría de los casos el delincuente no se tiene que acercar. Hay veces que no está ni siquiera en tu país y te vacía las cuentas pues a través de la computadora, o te bloquea la computadora, lo que le llamamos el ransomware, que es el secuestro de la computadora, y entonces te pide dinero precisamente para poderla desbloquear. Entonces, tenemos nosotros que hacer, lejos de ser paranoicos, señores, tenemos que tomar conciencia
de los riesgos que hoy tenemos en este mundo. Que dicho sea de paso, según los gurús en el tema de seguridad y en el foro de Davos han dicho que aún con todas las problemáticas que tenemos en este siglo en temas de inseguridad, de violencia, estamos viviendo en el siglo más seguro de la historia. Y cuando uno empieza a pensar pues, hacia atrás, pues empiezas a ver el siglo pasado, pues sí, el siglo pasado ya a estas alturas ya llevamos una Primera Guerra Mundial, ya había empezado la Revolución en México, y entonces son ciertas consideraciones. Entonces yo diría, no caigamos en esa paranoia, no cantemos a dónde iremos a parar, adoptemos precisamente estas medidas de autoprotección y entendamos que la vida es preciosa y todo eso, pero tiene sus riesgos y en ningún lugar de este mundo se está precisamente seguro, ¿no? Claro, y también se comenta mucho, de hecho existe, ¿no? De bandas organizadas que se dicen la banda de los Rolex, la banda de los iPhones. Por ahí me comentaba un amigo que en el toreo existe la banda de los iPhones. La primera reacción cuando salen de la estación del Metro Toreo, los que vivimos aquí en México, en la Ciudad de México, es sacar tu celular. Vas distraído, vas hablando y de pronto se empareja una persona contigo y te roban el celular. O sea, te ponen una pistola, te ponen una navaja y obviamente va otra persona a 3 pasos y te roban el celular, así de sencillo. Y también, pues, hay a los que se dedican a robar autos, casas, según la zona. Es bastante interesante porque de ahí es donde se convierte en la delincuencia organizada. Los maleantes planean, organizan, dirigen y controlan y convierten la delincuencia en un maravilloso negocio. Por eso ponga mucha atención en lo que va a decir en todo este programa, porque ahorita esa es una probadita de lo que viene, porque viene el pago de derecho de piso y lo que es un secuestro, qué es lo que tenemos que hacer. Está con nosotros Enrique Tapia, asesor, consultor, y tenemos todavía un minuto. Platícanos en qué momento construiste Altair, una empresa especialista en protección. Bueno, me encantó este proyecto Altair porque yo siempre quise ser empresario, ¿no? Trabajaba antes en una compañía, aportando ahí mis ideas, mis soluciones, y posteriormente quise ser empresario y buscaba yo un ideal de una empresa que proporcionara altos servicios, servicios con una alta calidad, que el cliente pudiera tener esa parte de la confianza en la persona y que supiera que detrás o del otro lado hay gente íntegra, gente que goza de altos principios éticos y morales y que evidentemente va a ir aportando las mejores soluciones en temas de consultoría. Esa es la forma en la cual se desarrolló Altair, y bueno, pues hoy en día tenemos 8 años y afortunadamente muchísimos clientes que gozan de la confianza y que nosotros gozamos de la confianza de parte de ellos. Sí. Una empresa altamente recomendable, reconocida, como les comenté en un inicio. Enrique Tapia fue presidente de ASIS International. ASIS, la organización más grande del mundo, donde nos reunimos aproximadamente, más de 200 empresarios y directivos de seguridad, empresas americanas y empresas mexicanas, donde compartimos información, donde un especialista nos va actualizando de la situación en seguridad. Él fue uno de los presidentes, y lo puedo decir abiertamente, uno de los presidentes más reconocidos que ha tenido ASIS. Y tan es así que cuando entrega la presidencia es invitado para que lo nombraran el vicepresidente regional senior para México, Centroamérica y el Caribe. Ese es Enrique Tapia. O sea, no es cualquier consultor. Que evidentemente este es un trabajo completamente en horario el que desarrollamos en ASIS. Simplemente tenemos nosotros las ganas de seguir aportando, de hacerlo de manera filantrópica, con este ímpetu y esta naturaleza de querer ayudar a más y más profesionales y también poder regresarle un poco a la sociedad de lo que nos ha dado. Entonces, la verdad también estamos muy contentos de poner nuestro granito de arena ahí en esta gran institución. Muy bien.
Nos vamos a ir a unos comerciales y mis queridos amigos, última llamada, junio 8, el próximo miércoles tenemos el simposio de ventas, 4 conferencistas maravillosos, Nadia Orellana, Carolina Monterrubio, Andrea Clemente y un servidor Gildardo Avendaño, hablando exclusivamente de ventas, lo que mueve al negocio. 8 de junio, regresamos en un par de minutos con Enrique Tapia Padilla. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos en Líderes en Acción con Enrique Tapia Padilla, un especialista, consultor en seguridad. Muchos se han preguntado, Enrique, ¿qué está pasando con los famosos derechos de piso? Muchos restauranteros, muchos comerciantes, incluso empresarios, les habla el delincuente y les pide derecho de piso. La pregunta es, ¿qué tienen que hacer? Evidentemente en este tema pues no hay recetas de cocina y depende mucho de la zona geográfica en donde uno se encuentre. ¿Por qué en la zona geográfica? Porque evidentemente mucho de esto pues hay un tema nuevamente de corrupción, hay un tema de impunidad de parte de las autoridades y de parte también de nosotros mismos que evidentemente por el miedo no denunciamos. 8 de cada 10 delitos que existen no se denuncian.
¿Qué quiero decir? Que pues evidentemente para el gobierno pues no sucedieron. Entonces, ese delincuente, antes de haberte asaltado a ti, ya asaltó a otras 8 personas, sin que nadie precisamente se armara de valor para poderlo hacer. Y la realidad es que un candado que tiene mucho el delincuente es decir, y no avises a nadie porque si no, pues van a atentar en contra tuya. Hay diferentes tipos del tema de las extorsiones, lo llamamos pues más un tema de comunicaciones hostiles, ¿no? Desde la parte de la extorsión donde te llaman a tu casa para decirte que tienen secuestrado a tu hijo, etcétera, etcétera, en donde evidentemente pudiera ser un engaño. Entonces te dicen que tienen secuestrado a tu hijo y que si no les das 2 millones de pesos, en la siguiente hora pues lo van a matar, y te empiezan a impedir que cuelgues el teléfono. Desde ahí, en esta parte que nosotros damos las pláticas de autoprotección personal, lo que enseñamos precisamente a la sociedad es a identificar un tema de una extorsión, una llamada extorsiva de un secuestro, que evidentemente son cosas completamente diferentes y las curas son completamente diferentes. Mientras en una parte de una extorsión en donde pudieran llamarte de parte del Z40 o decirte que pues estás en un lugar en donde se tiene que pagar piso y entonces cada semana vas a tener que pagar piso, en donde te llaman para decirte que has ganado un premio y que evidentemente para ese premio que has ganado un auto y que para eso tienes que depositar 2,000 pesos para poder pagar la grúa y que te lo llamen y ese tipo de cosas tan burdas que muchas veces la gente se engaña porque se emocionan y entonces se engañan. La realidad es que les podría decir que de las extorsiones, por ejemplo, telefónicas, un 98% son falsas. O sea, si ustedes piensan que pagando se van a quitar al delincuente de encima, están en lo contrario. De hecho, es un problema mayor, porque si ustedes pagan una extorsión, pues lo que hace el delincuente es pasarlos pues a la parte y a la lista de clientes frecuentes, ¿no? De clientes preferidos. ¿Por qué? Porque sí paga. Entonces, inmediatamente después de que ustedes paguen 2 horas, 3 horas después, les van a volver a llamar para decirles que su jefe pues, no estuvo contento con el tema del pago y entonces que tienen que pagar más. Entonces, es una situación que, ¿cómo se va dando esta situación? El delincuente toma y encuentra un hilo que es un poco de información. Información que ustedes fugaron o desde el hecho de que ustedes están en las páginas amarillas o en las páginas blancas, sea a la hora de estar haciendo los estudios sobre este tipo de delito, se dan cuenta que en muchos casos el delincuente está marcando de manera secuencial, es decir, 50-42, 40-45, 40-46, 40-47, 40-48. Señores, con uno que caiga, para el delincuente le hicieron el día. ¿Por qué? Porque con uno que caiga y de repente de $2 millones quieran $1,000, pues evidentemente eso no es un tema de un secuestro, es un tema de una extorsión, en donde ellos están tratando de sacar el mayor beneficio en el menor tiempo. ¿Y por qué te piden que no cuelgues el teléfono? Porque en el momento que tú estás hablando con ellos a través de palabras altisonantes, a través de violencia, pues te tienen encantado. Esa es la verdad. Ellos aprovechan el shock y la confusión que hay en tu mente a través de todos estos golpes de violencia que te empezaron a dar al principio, de manera que no puedas pensar de una manera clara. Y ha pasado que de repente se cortó la llamada y todo, y voltea la señora con el papá y le dice, es que tienen secuestrado a Sergito. Y dice, Sergito, pues si Sergito está en la escuela. A ver, vamos a llamar a la escuela. Y entonces llaman a la escuela, pues sí, Sergito aquí está sentado en el salón, entonces se dan cuenta en eso. Entonces, la recomendación entre este tipo de extorsiones, yo les diría, en el mayor de los casos, cuelguen el teléfono. Si no hay un ciclo de comunicación, evidentemente no hay una extorsión. Entonces, simplemente colgando, uno se cura del espanto. Pero la otra parte importante, yo les diría, no hay recetas de cocina, por ejemplo, en todo el país y todas las zonas. Porque mientras hay otras zonas en México, por ejemplo, en una parte del noreste o en las partes hacia el Pacífico, en donde el nivel de impunidad es tan alto, pues puede ser que ahí sí te la hagan efectiva. Pero, por ejemplo, en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, la receta es muy sencilla. O sea, en el momento que ustedes empiecen a notar ese tipo de cosas, pues cuelgan y denuncian. Si les siguen llamando, pues desconecten un rato el teléfono. Y posteriormente, ¿qué va a pasar con el delincuente? Recordemos que el delincuente va buscando motivo, oportunidad, menor riesgo y menor tiempo. Si empieza a ver que nosotros somos un poquito arreazos de darle dinero, pues lo que va a hacer borrarnos de la lista e ir con el siguiente, que él tiene 200 llamadas que hacer todos los días.
con una que le caiga ya le estamos haciendo el día. Esa es la forma en la cual trabajan los extorsionadores. ¿Y por qué se ha ido incrementando este delito de manera exponencial? Pues porque la gente paga. Y esa es una pena. Porque precisamente como les decimos, y no nos cansamos de estar diciendo, no paguen, no va a suceder nada, etcétera, etcétera. Cuando son otros delitos en zonas más conflictivas, entonces lo que sí hacemos pues, es apoyarnos directamente en un consultor, verificar y estudiar el caso para saber si sí se trata de un engaño o si pudieras correr peligro. Y asimismo va el tema del derecho de piso, en donde les podría decir que el tema de derecho de piso no es que te llamen por teléfono y te empiecen a pedir dinero. Realmente es una extorsión y como les decía, se tranquiliza uno colgando. El extorsionador, el delincuente que cobra piso se presenta a la puerta de tu negocio, casi te da una tarjeta de presentación y te empieza a decir, a ver, ustedes son tal empresa y tienen tantos empleados, etcétera, etcétera, entonces ustedes me van a tener que pagar tanto dinero todas las semanas y yo voy a pasar aquí, y entonces sale, abre su libretita y toma nota y de repente dice, a ver, ¿cómo se llama la empresa? Patito, SASB, ok, pues estos van a pagar tanto y entonces voy a pasar cada 8 días por esto y quiero que en la caja lo tengas. Esa es la forma en la que trabaja el delincuente, por ejemplo, en el tema de derecho de piso. Y ahí sí habría que estar un poquito más cuidadoso y estos temas. ¿Por qué? Porque en este caso el delincuente sí podría morder, sí podría hacer algún daño en caso que no se pagara. Ahí no quisiera yo dar recetas de cocina porque les digo, varía mucho dependiendo de los temas. La sugerencia es que precisamente llamen a empresas prestigiadas, también que nos llamen a nosotros y podamos juntos dar soluciones a este caso. Viene el otro caso que es un tema, el tema desafortunadamente de la extorsión, que es del secuestro, que es la privación ilegal de la libertad. A ver, antes de que entremos a esa parte, aquí nada más reafirmar, comentó Enrique que la mayoría de los llamados vienen de los reclusorios, no lo olviden, de los reclusorios. O sea, ellos llaman y lo que comentan, incluso en unas entrevistas que han hecho a los que están en los reclusorios, ¿por qué sorprenden a los ciudadanos y caen fácilmente? Su respuesta dicen, porque no están preparados. Con lo que empezó diciendo, la falta de la preparación, de una cultura de seguridad, es lo que hace que los delincuentes no sorprendan. De hecho, unos usan grabaciones como mamá y crees que es tu hijo. Fondos de avión para indicar que están en el aeropuerto. Sorpresas como dicen que ganaste un auto y te hacen hasta la voz del locutor y le das su número de tarjeta. O los que se atreven hasta pedirte el que le tengas que raspar y darles números para cargar sus celulares. Sus bases de datos, ahora sí que en lugar de que sus familiares les lleven alimento a los que están en el reclusorio, les llevan bases de datos y agarran al azar para hacer los llamados que está comentando. Pero ahora sí viene el tema de los secuestros. Yo diría que uno es consecución a veces de toda una serie de errores. Muchos de los secuestros que suceden no suceden porque vieron a una persona ahí y la agarraron, sino evidentemente hubo una investigación previa. Hay diferentes tipos de secuestros, pero en la mayoría de los casos hubo una investigación previa, pues con el fin de saber si esa persona tenía un nivel socioeconómico alto, si tenía bienes, cuál es la facilidad de desprenderse de ellos, si es una persona que está sumamente distraída, si es rutinaria, de manera que pudiera armar al delincuente pues todo un plan que le facilitara el asunto. Y la realidad es que muchos de estos delitos que suceden hoy en el mundo son precisamente por fuga de información. ¿Y qué quiero decir por fuga de información? Misma información que sale de nuestra boca de manera deliberada, de decir, pues mañana me voy a ir de viaje y voy a estar 3 semanas en Europa y voy a estar visitando por tal y cual los mejores lugares, etcétera, etcétera. Pues uno empieza a entender que si uno va 3 semanas a Europa, pues tiene algún cierto nivel o poder adquisitivo. O decir, bueno, pues ahora ya viene la temporada de vacaciones y resulta que me voy a ir
de vacaciones a tal lugar y voy a estar tantos días afuera, o el que tiene su casa de descanso y todos los fines de semana se va para allá, el que va creciendo económicamente y vivió en una zona popular y entonces en lugar de cambiarse a una zona de acuerdo a su nuevo nivel socioeconómico, entonces se queda en esa misma colonia popular y empieza a embellecer su casa y se compra un último modelo, entonces va llamando la atención de propios y ajenos. Evidentemente, pues los vecinos van a decir, oye, este cuate le está yendo súper bien, el delincuente también está observando, entonces el delincuente también puede decir, pues a este hombre le está yendo súper bien. Entonces, ciertos errores que uno va cometiendo, de manera, como les decía, sean bajo perfil. O sea, ¿cómo se evita un robo de reloj? Pues evidentemente no traían un reloj, traían un reloj de 200 pesos, ¿no? O el tema de los teléfonos, pues bueno, no estés exhibiendo el teléfono. Hoy en día es muy raro que la gente no traiga un teléfono inteligente. Entonces, no estés exhibiendo el riesgo del cual pudieras estar expuesto. Y asimismo en el tema del secuestro, pues la verdad hay diferentes tipos de secuestro. Desde un secuestro que pudiera ser un secuestro express, que ha venido a menos. Este secuestro resultaba mucho cuando te subías pues a un taxi de la calle y de repente pues en ese momento te agarraban y empezaban a informarse un poco de quién eras, y lo que sucedía es que te daban un paseo por los cajeros automáticos y entonces ahí quedaba. Te daban un par de cachetadas, evidentemente para que no fueras a llamar la atención, no te pusieras impertinente, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya no se dan tanto ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay casos a raíz de que los ejecutivos pues se protegen y entonces traen grandes dispositivos de seguridad, de inteligencia, de escoltas y todo esto, pues entonces el delincuente se bajó un poquito de nivel y entonces el delincuente empieza a atacar a nivel medio, incluso a nivel bajo. Nos ha tocado, temas de secuestros que ha tenido que pagar la familia 2,000 pesos, 20,000 pesos, o son unos $1,200, que es increíble. Y dice uno, ¿quién tiene $1,200? Pues si no lo tiene la persona que no tiene dinero, pues ella va a poder conseguir dinero a través de sus amigos, a través de sus conocidos, y lo va a poder hacer. Y entonces el delincuente se ha dado un poco cuenta de eso, del tema de decir, vamos a agarrar al señor que es el carnicero, al señor que era el plomero, lo secuestramos, pedimos, pues la familia va a pagar, ¿no? Y entonces la familia se endroga. Yo les podría decir que tengan mucho cuidado en el tema de los secuestros, porque al final de cuentas, como les decía, hay muchos más delitos anterior que en el tema de secuestros. Pero el tema de secuestros, que esperando que nunca les pase, pero en caso de que les pase, yo diría, recuerden que hay vida después de un secuestro. Recuerden nuevamente que el delincuente busca no hacerte daño, o no es su prioridad hacerte daño. Su prioridad es obtener dinero, obtener un beneficio económico. Entonces, cuando uno está en cautiverio, se tiene que quedar uno con esta mente. Jamás hemos visto de las víctimas que ninguno quede devastado económicamente. O sea, que tuvieron que vender todas las casas y todos los coches. Sí, viene un impacto, pero a mí me parece que el impacto más fuerte no es el económico, sino el psicológico. Y yo les diría, señores, no quieran defender su dinero a costa de su vida, no quieran defender su reloj a costa de su vida, no quieran defender su celular, su cartera a costa de su vida. El dinero se puede recuperar nuevamente con mucho esfuerzo, que sí enoja, que sí molesta, completamente de acuerdo, pero la vida no se puede recuperar. Entonces, en ese sentido también tenemos que enseñar a la sociedad a ser víctimas cordiales, en este sentido de decirlo, o sea, literalmente en el sentido de decir, bueno, pues ya tienes al delincuente enfrente, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Y no solamente en un caso de un secuestro, ¿no? En caso te pide el celular, pues dale el celular. Te pide el reloj, pues le das el reloj, pero también cuidado con todos los movimientos, el nerviosismo que tú estás expresando, porque el delincuente también está nervioso cuando está atacando. El delincuente también está nervioso, y entonces hay muchas veces que decimos, prefiero que nos ataque un delincuente que ya está experimentado, que no le tiembla la mano, a alguien que se está iniciando y que lo ves que está con el arma, ahí. La mayoría de los delincuentes hoy día vienen armados. ¿Con qué fin? Pues con el fin, uno, de garantizar el éxito de su negocio, y con el fin de que no los ataque. Entonces esa es la forma en la cual va atacando. En donde el delincuente no viene armado. Yo diría el único delito prácticamente en donde no viene armado
habitualmente es en un ataque sexual. ¿Por qué? Porque el delincuente necesita tener las manos libres para poder someter a sus víctimas. Entonces la recomendación, y bueno, las agresiones sexuales habitualmente van dirigidas pues, hacia mujeres. Ahí la recomendación es que sean brutales con la respuesta, una respuesta violenta hacia el delincuente, no dejen que lo someta, porque el delincuente ante una persona débil, pues él se engrandece, pero nunca va a esperar que una víctima de repente responda violentamente, ¿no? Y pueden salir despavoridos. Esa es la forma en la cual, digamos, trabajan y van siendo este tipo de delitos. Sí. Muy interesante este tema de seguridad personal y familiar, diferentes medidas para que tú no seas víctima de un asalto, robo, secuestro, chantaje telefónico. Vamos a ir a unos comerciales, seguimos con Enrique Tapia, consultor especialista de Altair, socio consultor. Volvemos en un par de minutos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, mis amigos, regresamos a Líderes en Acción con Enrique Tapia.
Hablando del tema de seguridad, como dicen, lo que se construye a través de los años se puede acabar en cuestión de segundos. Solamente hay que tomar medidas preventivas, no llamar la atención, no confiarse, no ser rutinario. Conscientes que los delincuentes también son seres humanos de carne y hueso y también sienten y no te quieren lastimar, no te quieren asesinar. Su motivo es económico, así lo ha mencionado Enrique. Cuando te llaman para extorsionarte, el 98% provienen de los reclusorios. Al momento que el señor empiece a hablarte con palabras antisonantes, cuelga. Y cheque inmediatamente que tu hijo esté bien en la escuela para que estés tranquilo. ¿Ok? Cuando habla de la extorsión y todo eso, simplemente cuelga y hay que checar, hay que tener claves para ver que está bien su pareja, que está bien los hijos. Un tema muy interesante aquí, cuando se habla de los delincuentes, como delincuentes que son, saben que tienen dos enemigos. Tarde o temprano los van a agarrar y los van a encarcelar o los van a matar. Por eso cuando dicen, oye, es buen negocio ser delincuente, pues no, porque un día te van a agarrar o un día te van a matar. Y ponle tú, el Chapo Guzmán, el Mocho Orejas, cuánta riqueza generaron. Los agarraron y ¿dónde están ahorita? Esa es la vida del delincuente. Y si nos ponemos a analizar esto, no acabaríamos, porque el impacto consecuencial, como decía un buen amigo, pues no solamente queda en el delincuente, sino va a la familia. Cuando los agarran, imagínense nada más lo que llega a pasar con la familia. Pero el tema de seguridad no nada más queda en hacer concientización, sino va más allá. Y por eso Altair, que eso es una empresa especialista en estos temas de seguridad corporativa, tema de seguridad familiar, personal, lo que usted necesite, ellos se los pueden brindar. ¿Qué tipo de servicios brinda Altair, Enrique? Pues principalmente los servicios se enfocan en tres ramas principales. El tema de consultoría, que lo que buscamos es asesorar a las empresas y a las personas sobre cuáles son las amenazas a las cuales están expuestos, cuál es la probabilidad de que te suceda y qué tanto te va a doler, lo que acabas de mencionar, el impacto consecuencial. A raíz de eso, bueno, pues hacemos un programa de trabajo, un plan maestro de tema de seguridad con el fin de decidir, bueno, qué medidas son las que vamos a adoptar inicialmente para poder disminuir los niveles de riesgo, aumentando así los de seguridad. Altair lo que busca pues, es precisamente en las empresas y en las personas que tengan vidas y funcionamientos mucho más tranquilos y más seguros. El segundo rubro muy importante pues, es el tema de entrenamiento, lo que estamos platicando ahora. Es el tema de sensibilizar, de hacer conciencia de lo que puede suceder, pero también así empezar a trabajar y capacitar a la gente, decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo prevenir este tipo de situaciones? ¿Cómo puedo prevenir pues, los diferentes delitos a los cuales estamos expuestos, que son robos, asaltos, secuestros, chantajes, fraudes, derechos de piso? Y pareciera que la lista a veces no termina en Latinoamérica. Entonces, pues vamos enfocándonos desde la capacitación pues, al ejecutivo, máximo en temas de seguridad, sobre cómo autoprotegerse, cómo tener una parte de autoprotección personal y familiar, porque hay veces que no les gusta a ellos tener gente de seguridad. Ok, pues si no te gusta tener gente de seguridad, entonces buscamos otras estrategias para poderte proteger. ¿Por qué? Porque el tema finalmente de tener escoltas, tener personal de protección ejecutiva cerca de ti, pues ciertamente pierdes la intimidad personal, la intimidad con tu familia, ¿no? Entonces hay que estar dispuesto a ceder un poco en términos de seguridad con el fin de poder balancear la parte de seguridad versus libertad. Ahí es donde trabajamos en la parte de capacitación con los ejecutivos, con la sociedad en general. Y una parte muy importante que nosotros tenemos es la profesionalización de choferes y escoltas. Desde toda esta parte técnico-estratégica que tiene que ver con el entrenamiento en uso de armas de fuego, defensa personal, acondicionamiento físico, manejo evasivo, defensivo, manejo estratégico de vehículos, primeros auxilios, todo este tipo de cosas. Pero hay muchas veces, y lo platicé al principio, todos somos seres humanos. Y a veces se nos olvida que detrás de este escolta, detrás de este chofer, también hay un ser humano.
Y entonces esta parte del desarrollo sociocultural que tenemos que tener con él, en la parte del protocolo, relaciones humanas, comunicación, trabajo en equipo, manejo del estrés es súper importante, ¿no? Porque el escolta, de repente, pues recordemos que el escolta está expuesto a que en cualquier momento pueda sufrir un ataque. ¿Por qué? Porque si un delincuente quiere llegar a un ejecutivo, la primera que tiene que hacer es neutralizar a su equipo de protección. Entonces son cosas bien importantes las que debe tener el escolta detrás. Y por último, una parte de lo que llamamos inteligencia, que es con el fin de apoyar pues, a las empresas y a personas en casos de análisis de responsabilidades, en caso de algunos de los delitos que vengan sucediendo, de poder encontrar la mejor forma, si no solamente saber quién pudo haber perpetrado el delito, sino cómo evitar que vuelva a suceder, ¿no? Que esta es una parte bien importante, que lo que decimos es la parte de resiliencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues entonces sacar lo mejor de nosotros en un tema de manejo de crisis y posteriormente salir fortalecidos. ¿Qué es salir con fortalecidos? Pues con nuevos controles, nuevos procesos, personal muy bien capacitado, de manera que tal vez esta crisis que tú viviste ya no vuelva a suceder y a lo mejor estar preparado a otras. La realidad, señores, es que la seguridad es dinámica y los riesgos también son dinámicos. Entonces, por eso es que la seguridad se tiene que estar innovando y a lo mejor cosas que nosotros hacíamos hace 10 años precisamente para minimizar esos riesgos, hoy en día no operan. Entonces, tenemos que ir constantemente innovando pues con el fin de hacerle frente a los riesgos de seguridad. Y como yo les decía, el tema de la seguridad pues está en primera instancia para privilegiar la integridad física de las personas, pero también pues en un tema de negocio, pues la seguridad no es lo más importante en un negocio, pero si no hay seguridad, pues no hay buenos negocios. Entonces también tenemos que garantizar pues la parte del patrimonio, la parte de la imagen de la empresa, que es bien importante, y la cuestión de la continuidad de las operaciones. Porque nos ha pasado que una empresa, por no tener un plan de manejo de crisis y de continuidad del negocio, pues de repente se le presentó una crisis, no supo cómo reaccionar, le viene una clausura o le viene un cierre de la compañía y después de 15 días, pues la empresa definitivamente truena. Entonces son consideraciones que ustedes deben de tener en mente, de decir que hay que estar preparado para lo peor, pero esperando lo mejor. Esa es la cuestión que debemos trabajar. Recuerden que el 10% es lo que sucede y el 90% es cómo reaccionas ante lo que sucede. Y ahí es donde viene toda tu parte de la preparación, de ver de qué estás hecho, de cómo estás operando, de cómo estás planeado, de qué tal están tus bases precisamente para hacerle frente a esa parte de las crisis. Entonces, pues es un negocio, la verdad, diría muy noble, porque nos permite ir desde un tema de hacer conciencia a la persona, de dar una consultoría profesional y de decir, bueno, pues tú lo que necesitas son este tipo de aspectos técnicos o de la parte de tecnología, además necesitas este tipo de entrenamiento y necesitas este tipo de recurso humano. No lo hacemos nosotros mucho en muchas de las cosas, las recomendaciones que hacemos, pues no somos juez y parte, pero lo que tienes de beneficio al lado de un consultor es que te va a sugerir lo mejor para cada caso en particular, sin el desgaste adicional de recursos. Y bueno, por lo que hacemos un poco de la diferencia en Altair es que buscamos ir retornos de inversión palpables. Porque luego viene uno y dice, no, pues gasto en seguridad. No, tenemos que buscar la forma en que la seguridad sea un aliado del ejecutivo de negocios que lo ayude pues precisamente a conseguir los objetivos por los cuales se está operando, los objetivos que la compañía se ha determinado en este año 2016. Entonces esa es la parte estratégica que se tiene que realizar en los temas de seguridad. Muy bien. En temas de guardias y custodias, ¿no entra Altair? No entramos hasta ahí. Lo que hacemos en este tipo de temas, precisamente gracias a la confianza que tienen algunos de nuestros clientes, es que les recomendamos las mejores soluciones o los mejores participantes en el mercado. Esa es la forma en la cual nosotros trabajamos, así también en la parte de tecnología, que quieren instalar alarmas en sus casas o sistemas integrales de protección perimetral o de controles de acceso. No lo hacemos nosotros, pero si nos llaman, nosotros podemos darles algunas de las mejores soluciones que hay en el mercado, pues con el fin de que puedan evitar caer en manos de charlatanes. Muy bien, muchísimas gracias Enrique Tapia Padilla, un extraordinario consultor, altamente recomendable. Altair es una empresa seria, es una empresa
que brinda servicios de primera calidad en temas de seguridad. Tiene alianzas estratégicas con diferentes empresas como de manejo evasivo defensivo, en el cual lleva a tus ejecutivos a entrenarse en este gran tema. Un auto bien manejado se convierte en un arma letal para el delincuente. Por eso el tema de manejo evasivo, y yo que he observado estos entrenamientos que hace Enrique con la gente que ellos coordinan, son maravillosos. Pues nos vamos señores, muchas gracias por estar en Líderes en Acción. No olviden este miércoles 8 de junio el simposio de ventas, última llamada. Si no sabes vender, estás en graves problemas. Nos vemos el 8 de junio en Canaco, en el simposio de ventas, y nos vemos la próxima semana en Líderes en Acción con otro invitado. Muchas gracias y que tengan una extraordinaria semana.